aquí en el libro de los Hechos, a donde leímos. Y bueno, yo les dije que a partir del versículo 25, pero realmente es a partir del versículo 22, y vamos a ver, hermanos, lo que trata estos párrafos. Son hechos bien importantes que nosotros debemos conocer como iglesia, hermanos. Estamos en este tiempo viendo el libro de los Hechos, y como hemos visto en los pasajes, el énfasis, el propósito del Espíritu Santo, que se conozca a Jesucristo como Salvador. Y ahí están los apóstoles, y ahí están los discípulos, y ahí está la iglesia hablando, predicando el nombre del Señor. Y ahí está el Espíritu Santo obrando, y Cristo Jesús obrando en aquel hombre que se había puesto en contra de Jesús, Saulo. Fíjense bien la manera de cómo trabaja el Espíritu Santo, usando a los apóstoles, usando a los nuevos creyentes, usando a Felipe, a Esteban, usando ahí a toda persona, a la iglesia. Está usando este tiempo, un tiempo de gloria, un tiempo de proclamación del nombre de Jesús. Porque como hemos visto en estos pasajes, lo que amerita en estos tiempos es que toda persona conozca a Jesucristo. Y lo último que vimos es Jesucristo obrando personalmente, hermanos, en la vida de Saulo. Y como Saulo tenía necesidad de Jesús, así las personas tienen necesidad de Jesús. Y el único que puede convencer a una persona de su necesidad de Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Y por esa misma razón nosotros necesitamos estar en un mismo sentir. Como iglesia necesitamos estar todos unidos, todos en un mismo ánimo. Y no hay duda, hermanos, que el enemigo va a estorbar. No hay duda que el enemigo va a poner trabas para impedir que se proclame el nombre del Señor. Pero entendamos, mis hermanos, que lo que precisa es que toda persona conozca a Jesús. Y el indicado para proclamar en este tiempo el nombre del Señor es usted, es la iglesia, es su servidor, todos unidos. Entonces, por esa misma razón necesitamos unificarnos, necesitamos ponernos en comunión con el Señor y confesar nuestras faltas, confesar nuestras maldades, confesar aquellas cosas que nos impiden hacer este trabajo de proclamar. Porque una de las primeras experiencias que vive aquí el apóstol y todo cristiano es su encuentro personal con Jesús. Cuando sucede esto, Jesús le cambia la vida, le cambia el propósito, el rumbo de vida, las decisiones le cambian y vive su gozo con Cristo Jesús, al grado de que el apóstol, Saulo se bautiza, el cristiano se bautiza, proclama el nombre del Señor y no importa la oposición, se proclama el nombre del Señor. Pues la primera etapa es el encuentro, la segunda etapa es su vivencia con Cristo y la tercera, le podemos llamar así, es anunciar el nombre de Jesús. Toda la iglesia debemos hacer esto. Y fíjense bien, no puede haber un despertamiento espiritual de manera personal o congregacional o de familia, no puede haber a menos que oremos al Señor y nos rindamos a Él. Por eso, hermanos, les animo. Miren lo que tenemos aquí, hermanos, lo que tenemos aquí en esta parte, en este versículo 22, después de que Saulo recibió a Jesús, que fue atendido, porque fue atendido por Ananías, Dios le mandó
Dios mandó a Ananías para que atendiera de una manera específica, concreta, que le hablara de Cristo. Y le habló de Jesús, el Señor, que se te apareció en el camino. Él me mandó, Él me envió para que yo te hablara acerca de Él. Y se identifica a Ananías como hermano, así le llama, hermano Saulo. Y entonces Ananías le atendió y oró y fue sanado. Dice que le cayeron de sus ojos como escamas, y vio, comió, se bautizó, y enseguida, hermanos, el versículo 22, el versículo 21 dice así. Vamos a leer desde el versículo 20, por favor. Leemos, dice así: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciéndoles que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué hacía Saulo después de haber tenido ese encuentro personal con Jesús? ¿Qué hacía, hermanos? Demostraba que verdaderamente ese Jesús que se le apareció en el camino, ese Jesús de que le habló Ananías y que proclamaba los apóstoles, los discípulos, la iglesia, verdaderamente ese era el Cristo. Y es que el Cristo, hermanos, así se menciona en el Antiguo Testamento: el Cristo, el Mesías, el profeta esperado. Y todos los profetas en el Antiguo Testamento mencionan que ha de venir un Salvador que va a restaurar al pueblo de Israel, le va a sacar de su opresión, de su esclavitud del pecado. Se anuncia por todo el Antiguo Testamento al Cristo, y esperan, hay ahí 400 años de silencio entre lo que es Malaquías y Mateo. Y cuando esto sucede, el pueblo piensa que Dios le ha abandonado, pero no sucede así, sino que ahora Dios está enseñando al pueblo que se debe regir por los escritos de la ley, de los salmos y de los profetas. Dios siempre estuvo ahí, ya no hablando por medio de profetas, sino ahora hablando por medio de su palabra. Y Él sostuvo ese pueblo. 400 años después del último profeta, surge Juan el Bautista y anuncia y prepara el camino del Cristo, del Mesías. Cuando llega el momento, nace el Mesías. Y cuando llega este tiempo, entonces María y José, María está en sí. Y José, cuando la ve así, porque es su prometida, y como era hombre justo, la quiso dejar en secreto, porque la ley decía que al que se le encontraba en adulterio era apedreado. Pero José era un hombre justo, y el ángel le habla y le dice: no dejes a María como tu mujer, porque el fruto que en ella hay es del Espíritu Santo. Y el hijo que nacerá le vas a poner por nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, para que se cumpla la escritura que dijo el profeta Isaías, que llevará el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y se relaciona el Cristo del Antiguo Testamento, el Mesías, con Jesús. Jesús, Dios se encarnó. Era necesario que naciera Dios como hombre.
para vivir entre los hombres, para hablarle de la grandeza de Dios a los hombres, morir por los hombres, salvar a los hombres de esa opresión de pecado, de esa condenación por causa del pecado. Era necesario. Y entonces aquí Saulo se esfuerza. Ahora, antes estaba en contra de Jesús, porque Jesús decía que él era el Cristo, y los fariseos, los religiosos, se oponían. Pero cuando Saulo tiene ese encuentro con Jesús allí en rumbo a Damasco, le habla de manera personal y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunta él. Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Y le da las indicaciones que entre a Damasco. Ahí se le va a indicar qué es lo que tiene que hacer. Cuando tiene ese encuentro personal, la vida de Saulo se transforma, cambia totalmente, cambia su plan, cambia su propósito. Cuando tenía ese plan y llevaba cartas de las autoridades, de los sacerdotes, llevaba cartas para perseguir a todo discípulo de Cristo. Cuando tiene su encuentro con Cristo Jesús, deja todo aquello y empieza a hablar del nombre de Jesús, de esa persona quien le encontró, quien tuvo compasión, que le sacó de esa opresión. Y aquí dice este versículo, el versículo 22, ante el asombro de los fariseos, porque son los fariseos que estaban sorprendidos, todos los religiosos estaban sorprendidos porque ellos estaban definitivamente en contra de Jesús. Y todo aquel que hablaba el nombre de Jesús, la decisión era matarlo. Así hicieron con Esteban, así hicieron con otros, y esto mismo querían hacer con Saulo. Pero dice aquí este versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el ¿qué? El Cristo el Salvador, mis hermanos, Cristo el Señor. Fíjense bien, este hombre, lo que hace Dios, eso debe suceder lo mismo con usted, conmigo, que recibió a Cristo Jesús. Y ahora nuestro enfoque, nuestro propósito debe ser hablar de su nombre, hablar el nombre de Jesús, todo el tiempo. Entonces, aquí tenemos esto. Pero después de esto, mis hermanos, aquí entra nuestra labor como iglesia, como cristianos. Entra nuestra labor, el cuidado que debe recibir el nuevo creyente, el cuidado que debe recibir la persona que ha recibido a Cristo Jesús. Ese cuidado lo debe hacer la iglesia, todos. En otras ocasiones les he recomendado que todos aquí debemos tener una actitud pastoral. Todos aquí debemos ser bendición. El que llega aquí debe recibir bendición. ¿Por qué? Porque toda persona venimos como si viniéramos de la guerra, mutilados, heridos del corazón, heridos de la mente, heridos del alma, necesitados de paz, de gozo, de tranquilidad. ¿Dónde va a encontrar el gozo y paz cierta persona? Aquí. Aquí, hermanos, usted y yo estamos preparados, estamos capacitados para hacer esto. Y tenemos que hacer todo lo posible para dejar los vicios del viejo hombre. Debemos dejar esas cosas, mis amigos.
porque no ayudan a la estabilidad espiritual de la iglesia, no ayudan al crecimiento del nuevo creyente, no ayudan. Nosotros tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude, nos fortalezca, nos dé sabiduría y mucha paciencia para atender a todos los necesitados. Todos los que estamos aquí, hermanos, todos tenemos necesidad del Señor. Todos, no hay ninguno, ni siquiera su servidor puede decir que no tengo necesidad del Señor. Todos aquí, hermanos, aún los que llevamos años, pero los que ya llevamos tiempo y hemos entendido que Cristo es nuestro Salvador, ahora es el tiempo, es el momento de reflejar a Jesús, que Él nos cambió, que Él nos transformó, que Él tuvo misericordia de nosotros, como lo hizo con Salmo. Quiero dejarles esto, mis hermanos, que nosotros debemos ser cuidadores de los nuevos creyentes. Nosotros, la iglesia. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos? Entonces, aquí la tarea es cuidar, hermanos. La tarea. Y nadie puede decir, yo no puedo. Yo no sé hacer eso. Porque si recibió a Cristo Jesús, como a Ananías, Jesús le dice, ve a la calle que se llama derecha. Ahí vas a encontrar a Saulo, que está orando, y él te espera. Y fue, aunque con miedo, pero Jesús les dijo. Entonces tenemos aquí, miren, el cuidado que tenemos que llevar a cabo. Versículo 23. Versículo 23. Leemos, por favor. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo qué hace el enemigo. ¿Qué hace el enemigo con el nuevo creyente? Le acecha. ¿Sí o no? Le acecha, le estorba, le pone ocupaciones. ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué quiere el enemigo, hermanos? Acabar con él, que se regrese a su mundo, que se regrese a su vida pasada. ¿Sí o no? ¿Eso es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretendían estas personas? Fíjense bien. Con toda la intención, con todo el propósito, había en la mente de estos hombres coraje, resentimiento, mucho dolor de venganza, mucha ansiedad. Eso es lo que sentían estos. No hay que pasar por alto entonces la acechanza del enemigo. No hay que pasar por alto. Una persona recibió a Cristo Jesús y nosotros debemos estar al tanto. ¿Quién? Si usted le habló de Jesús, usted debe estar al tanto. Si usted presentó a Jesús a esa persona, usted debe estar ahí al tanto. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿qué va a hacer? Le va a estorbar, le va a acechar. Es como cuando el bebé nace. Cuando nace el bebé, ¿quién está ahí presente? Aunque no tenga ojos azules, pero es su bebé, el más hermoso. Y ahí está mamá, ahí está papá, inmediatamente listos, con todo el corazón para atenderles. ¿Por qué? Porque vino a este mundo el bebé y se encuentra con una situación de contaminación. Entonces, mis hermanos, no debemos pasar por alto al enemigo. No debemos pasar por alto. No le vamos a dar méritos de ningún modo, porque nuestra función es hablar con el capitán.
es hablar con el general, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque Él es el que nos va a usar y Él es el que va a intervenir, va a interceder, va a ayudar al nuevo creyente. Y el nuevo creyente normalmente no sabe mucho de Biblia. Hay algunos que han leído mucha Biblia, pero lo han leído como información, como un libro de consejos. Pero ahora que conoce a Cristo Jesús, ahora debe saber que ese es su alimento. ¿Y quién le va a enseñar? ¿Quién le va a enseñar? Hermanos, ¿quién le va a enseñar? ¿Usted está dispuesto? ¿Usted está listo? Porque preparado está, mi hermano. Preparado está. Pero ¿está usted disponible? ¿Está usted disponible? O decimos, como en otras ocasiones, algunos lo hemos hecho: ya recibiste a Cristo Jesús y que Dios te bendiga. Ya nació el bebé, pues que Dios lo ampare. Así es, mis hermanos. No, de ninguna manera. Ni siquiera una planta. Usted siembra una plantita, ¿y qué hace usted? Le echa agüita, le echa tierrita, le echa fertilizante. ¿Quién hace eso? Y si usted no dispone del tiempo, encarga ahí a su familia o hasta al vecino: ay, por favor, le echas agüita a mis plantas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, fíjense bien, así el nuevo creyente necesita atención, porque el enemigo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Le acecha con toda la intención de acabar con él. Entonces nosotros debemos estar a las vivas. Debemos despertar, hermanos, debemos despertar de nuestro desánimo. Nuestra vida espiritual debe levantarse, hermanos. ¿Estamos? No vamos a pasar por alto al enemigo, pero no le vamos a dar miedo. Vamos a nosotros ahí a estar presentes para intervenir, para hacer lo que debemos, para hacer aquello que Dios para aquello que Dios nos ha puesto. Versículos 25 y 26. Leemos, hermanos. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Fíjese bien. ¿Quiénes intervinieron aquí, hermanos, ante la acechanza del enemigo? ¿Quiénes? ¿Quiénes, hermanos? ¿Los discípulos? ¿Quiénes eran los discípulos? Los que estaban en Damasco, los que habían recibido a Jesús. Eran discípulos de Jesucristo, eran los hermanos. Y ellos oyeron esto y vieron cómo aquellos enemigos acechaban a Saulo. Porque anteriormente, ahí en el versículo 21 dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Sabían, porque Saulo inmediatamente se puso a proclamar el nombre del Señor. Entonces ahí el enemigo se presenta con la finalidad de acabar con él. Pero miren, hermanos, una cosa bonita. ¿Qué pasa aquí? Los hermanos le auxiliaron. Ahí están los discípulos. No nos dice cuánto, pero yo entiendo que fue un buen grupo. Porque de noche, ¿a qué horas? ¿Quién sabe? Pero de noche dice, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una ¿qué? Canasta. En una canasta. Me imagino que la canasta era grande, a donde cabía y bien reforzado. ¿Sí? Porque no había otra. En las puertas de la ciudad estaban guardadas por los sacerdotes, y no había forma. De día no se podía hacer.
Entonces, no importó el tiempo, no importó la hora, no importó la condición. Lo que apremiaba era proteger al nuevo cristiano. Salvo. Ahí es a donde entra nuestra labor. Lo bajaron por una canasta. ¿Cuántos kilos pesaba? ¿Quién sabe? Pero usaron una estrategia, usaron una forma. Los hermanos, aquí dice no uno, los hermanos, los discípulos. Entonces entiendo que aquí la iglesia está unida, está al tanto, se percató del peligro y protegieron a Saulo. Entonces aquí, hermanos, lo que podemos nosotros aprender, hermanos, el cuidado que brindamos a los nuevos creyentes es de suma importancia. Es de vital importancia. Sí, hermanos. Y tenemos que organizarnos. Usted tiene que organizarse. Usted tiene que organizar su tiempo. Usted tiene que organizar su trabajo. Porque en estos tiempos, aunque ahora todo es más fácil, pero todo es más rápido. Queremos que las cosas se hagan así, ya, rápido. Y no hay tiempo. No hay tiempo. Tenemos tantas ocupaciones. Pero, por otra parte, también desperdiciamos mucho tiempo. Mucho tiempo. Y algunos que pasan por alguna aflicción, se envuelven en esa aflicción al grado de ahogarse en esa aflicción. Y no debe ser así, mis hermanos. A veces la vida espiritual está apagado porque no estamos ocupados en las cosas de Dios. Pero necesitamos entonces, como estos discípulos, estar al tanto. Porque el apoyo, el cuidado que vamos a brindar a los nuevos creyentes es de ¿qué? Suma importancia. Es de vida o muerte. Y con todo respeto, mis hermanos, el pastor no lo puede hacer. El diácono no lo puede hacer. El ministerio de enseñanza tampoco lo puede hacer. Se necesita, ¿a quién, hermanos? Todos. Todos. ¿Sí entienden esto, verdad? Todos. Y qué importante es un saludo. Y qué importante es una visita. Y qué importante es una llamada. Qué importante es un saludo. Qué importante es una palabra de ánimo. De verdad, hermanos. De verdad. Entonces, es importante organizarse, organizar el tiempo, dedicar tiempo, hacer compromiso, si es posible, hasta sacrificios de tiempo, de sueño, desvelos, mis hermanos, invertir dinero y en ocasiones hasta exponerse. En ocasiones. Pero ya, como hemos visto en otras ocasiones, cuando nos disponemos al Señor, el Señor nos va a respaldar. Porque así como habla el apóstol Pablo, aquí en Colosenses, voy a leer este versículo, dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, en Hebreos dice así, que Dios no va a pasar por alto, de ningún modo va a pasar por alto lo que hacemos en su nombre y lo que hacemos en su nombre para los hermanos. El cuidado que tenemos en los hermanos. Nunca el Señor va a pasar por alto.
Y él allá personalmente, él dice allí al pueblo, dice a sus discípulos, que el que da un vaso de agua a cualquiera de estos hijos no va a quedar sin recompensa. Entonces, mis hermanos, el cuidado es importante. A veces la iglesia no crece, o el cristiano no crece, porque lo que le hace falta es cuidado. ¿Cuidado de quién, hermanos? Cuidado. ¿De quién? ¿Del pastor? Parte. ¿Del diácono? Parte. Pero de todos es el cuidado. Creo que sí entendemos esto, mis hermanos. Creo que sí lo entendemos. Entonces aquí es importante, mis hermanos, porque lo primero que hicieron estos hombres es protegerlo, es rescatarlo. Y lo hicieron de noche. Se agruparon, se organizaron y protegieron, sacaron, liberaron prácticamente a Saulo de la muerte. Y lo llevaron, lo condujeron, dice el 26, porque no lo bajaron y ahora vete, ¿no? No, lo llevaron. Y dice aquí, ¿estaban en dónde? ¿A dónde estaban? En Damasco. Estaban en Damasco. Allá en un lugar peligroso. Había cristianos, pero de ahí caminaron. Versículo 26, leemos por favor. Dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Fíjense la otra cuestión. Nos dice aquí que le llevaron ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén, a donde estaba la iglesia de esos miles, a donde había muchos cristianos, a donde Pedro, cuando predica, creen primero 3,000 y después creen 5,000 y después los otros miles, y se predica el nombre del Señor. Allí están. Entonces él se acerca a los discípulos, a los cristianos se acerca. Y es como cuando usted apenas llega al templo, aquí a la casa del Señor, y quiere acercarse a los hermanos. ¿Y cómo se sienten ellos? ¿Cómo se siente la iglesia? Como una persona extraña, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y normalmente el que viene llegando, pues no trae un orden, no trae una disciplina, entonces se le ve así. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia, hermano? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que ser generosa, bondadosa, tiene que ser amable, tiene que ser fraterna. ¿Sí, mis hermanos? Entonces aquí hay un problema, y este es el problema que vive Saulo, nuevo creyente. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos ¿qué? Le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Normalmente eso sucede, pero entonces allí estamos nosotros, que le vamos a extender la mano y le preguntamos: ¿ya recibiste a Cristo? Si responde que sí, bueno, entonces pues gracias a Dios, oramos por él. Y si no, y si dice que todavía no, pues le presentamos a Jesús. Pero la cuestión es abordarle, la cuestión es darle confianza, porque platicando es como se conoce a la persona. Hermanos, platicando es como se conoce. Lamentablemente digo esto, que hay algunos de ustedes que no conocen el domicilio de los hermanos. Con todo respeto, Dios. Pero bueno, el cuidado es importante, mis hermanos. ¿Quién va a hacer el cuidado? ¿Quién va a dar el cuidado? ¿Quién lo va a hacer, mis hermanos? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. Usted. Los niños grandes que vengan acá, mis hermanos. Vea usted si su hijo está aquí. Por favor. Entonces, vamos a ver cómo, les dije la vez pasada, mis hermanos, cómo van a poner al niño que van a hacer de ahí en su casa. O su nieto, ¿cómo le va a poner?
¿Cómo le va a poner? ¿De acuerdo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo va a llamar a su nieto? ¿Cómo va a llamar a su hijo? ¿Cómo, hermano? Bernabé, ¿verdad? Acuérdese, no se le vaya a olvidar que tengamos aquí muchos que Bernabés. Entonces ahí tenemos a Bernabé. Yo les dije hace días que no se olvidaran de este nombre. Y ahí lo tenemos, el versículo 27. Vamos a leer el versículo 27 al 30. Pónganse de pie, hermanos, y leemos. Pónganse de pie y leemos. Dice así: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos que otra vez ahí en peligro. Pueden sentarse, mis hermanos. Entonces, miren, ahí tenemos a Bernabé. Ahí aparece Bernabé. ¿Qué quiere decir Bernabé? ¿Qué quiere decir Bernabé, hermanos? Hijo de consolación. Por eso hay que ponerle así a su nieto. ¿Sí? Ese nombre. Que significa hijo de ¿qué? Consolación. Hijo de consolación. Pero aquí todos debemos ser ¿qué? Bernabé. Porque el nuevo creyente se quiere acercar a los hermanos, pero los hermanos ¿qué tienen? Miedo. Y fíjense bien, el nuevo creyente pues está impactado, está en su vida alegre, lleno de paz, lleno de gozo con Jesús, pero quiere una familia, tiene una familia, pero de inicio la familia no lo identifica bien, no lo reconoce bien. Entonces, hermanos, aquí podemos ver la importancia, hermanos. Miren lo que hace Bernabé. Como él había oído de él, le había visto, quizá le había visto cuando el nuevo creyente no es tratado, no se platica con él, nadie se acerca, entonces se aísla, se apartan y allá están, solito. Creo que así estaba este hombre Saulo. Pero Bernabé, que es un cristiano firme en el Señor, ama al Señor, ama a los que han aceptado a Jesús, lo busca, lo ve, lo atiende y le toma, lo toma. Yo entiendo que entre ellos, como eran judíos, le pone el brazo encima y lo trae. Tomándole, lo traje a los apóstoles. Y él platica, Bernabé platica lo que él había oído y lo que había visto de Saulo allá en Damasco. Y se hace la familia, hermanos. Se hace la familia. Y entonces entra en confianza Saulo, entra en sintonía, empieza a convivir con los apóstoles, empieza a convivir con los discípulos. Y Saulo se siente en familia, entra y sale, se siente como pez en el agua. De eso se trata, mis hermanos. De eso se trata. Que todos aquí, hermanos, se sientan estimados. Que el nuevo creyente se sienta amado, porque ya hemos visto que todos venimos del mundo mutilados, como el que viene de la guerra, lastimado del corazón, lastimado de la mente, su autoestima baja, los valores morales perdidos, y cuando llega a la iglesia, entonces eso se recupera en Cristo, mis hermanos.
Y usted y yo le vamos a enseñar a ese nuevo creyente acerca del amor de Dios, el gozo de Dios, la paz con Dios, toda esa paciencia, todo eso le vamos a enseñar. Y esto es lo que hace Bernabé con Saulo. Y logra ese propósito. Miren, hermanos, el trabajo que amerita, el trabajo que se requiere cuando Jesús encuentra a Saulo y lo encuentra con estas intenciones, lo salva, le perdona sus pecados, y este hombre después, bueno, ahí Ananías le dice, Jesús le dice: ve, porque instrumento me es este, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjense bien, cuando el Señor salva a una persona, el cuidado que nosotros debemos llevar a cabo es de suma importancia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ese nuevo creyente, esa persona, puede ser un predicador, un misionero, un dirigente de una congregación, puede ser un evangelizador, un consejero, según el don que Dios le dé. Y aquí está el apóstol. Pero fíjense bien, entonces aquí podemos ver el cuidado oportuno de Bernabé. ¿Fue importante, hermanos? ¿Fue importante el cuidado de Bernabé? ¿La atención que le dio fue importante? Nosotros necesitamos considerar eso, mis hermanos. Necesitamos considerar que cuando el Señor salva a una persona, lo salva para un propósito, para que la iglesia se mantenga en su gozo, en actividad, en ese propósito de vivencia con el Señor, atendiendo al nuevo creyente. Y el nuevo creyente crece con el cuidado de la iglesia, con el cuidado de su padre espiritual. ¿Usted quién es su padre espiritual? ¿Está viendo ese padre espiritual por usted todavía? ¿O ya creció usted? ¿Ya se volvió un padre espiritual usted? Entonces aquí tenemos a Bernabé. Y fíjense bien, la última parte de este versículo 29 dice que el peligro no cesa. El peligro no cesa. Porque el versículo 29 en la primera parte dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ¿otros qué? ¿Otros qué? Otros procuraban matarme. ¿Sí? Otros, o estos, griegos. ¿Qué querían? Matarme. El enemigo insiste. El enemigo no va a declinar. No, nunca va a dejar. La vez pasada les decía que el enemigo va a estorbar a la iglesia, pero para que no haga su función. El enemigo va a estorbar a la familia para que no lleve a cabo su propósito de familia, de unificar a la familia. Y va a estorbar al nuevo creyente para que éste no crezca. Y va a estorbar a aquella persona que no conoce a Cristo Jesús para que no crea. El enemigo siempre va a estorbar. Pero entonces ya vimos aquí que tenemos que hablar, tenemos que orar con el Señor, porque el apóstol a los efesios les dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. No, nuestra lucha es contra principados, contra gobernantes de maldad en los lugares celestiales, dice, en los lugares de maldad. ¿Sí, hermanos? Entonces, sí tenemos que nosotros tener en cuenta, y usted y yo vamos a unificarnos, vamos a unirnos para llevar a cabo este cuidado que es de vital importancia. Los niños necesitan cuidado, los jóvenes necesitan cuidado. Entonces, Pablo predicaba, Pablo hablaba, entraba y salía de Jerusalén, y en el versículo 29 dice: hablaba específicamente de Jesús, predicaba con valentía, se esforzaba, dice en otros versículos. Sí, hermanos. Entonces aquí
el peligro ahí está presente. No quiero que pasemos por alto los peligros, las acechanzas que pasa el nuevo creyente. Así como un niño no crece solo, tampoco una planta crece sola. Necesita de agua, necesita de sol, necesita de tierra, necesita de abono. Dios es muy sabio que aquí las plantas, aquí llega el tiempo en que los árboles se llenan de hojas, de flores y de fruto, y cae todo eso. Llega el tiempo de verano, de otoño, que se caen todas las hojas, y ahí cae, y esa misma tierra le sirve, esas mismas hojas y flores, todo eso le sirve de abono a la planta. Y cuando cae la lluvia, se vuelve a florecer. El árbol se llena de hojas, y muy frondoso. Dios es muy sabio. Dios es muy sabio, que cuando nace un bebé, el bebé no crece solo. Ahí está el cuidado de los padres, y si se enferman, ahí están los médicos. Dios siempre presenta la forma de cómo el bebé pueda salir adelante. ¿Sí, hermanos? Entonces, así el nuevo creyente. Pero ese trabajo, ¿de quién es? Ese trabajo es de la iglesia. Ese trabajo es de los Bernabés que estamos aquí. ¿Sí, hermanos? Nosotros somos ese Bernabé. Debemos ser ese Bernabé. Fíjense bien, cuando la iglesia hace su labor, el último versículo 31, hermanos. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, ¿cómo? Al canto y al temor del Señor. ¿Y qué más? Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí está, hermanos. Miren, la iglesia no está sola, ahí está Cristo y ahí está el Espíritu Santo intercediendo. Entonces, el objetivo que podemos ver aquí, o el propósito, es que el Espíritu Santo lleva a cabo su labor en la iglesia, en los creyentes, con la finalidad de que el nuevo cristiano crezca, mis hermanos. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. ¿Usted le ha hablado a alguien de Cristo Jesús? Usted es el padre espiritual. ¿Quién va a atender a ese nuevo creyente? Usted. Pero aquí, cuando llegue la iglesia, toda la iglesia, y se le da cursos de discipulado para que crezca, para que pueda hacer frente a todas las luchas, porque ya vimos la intención del enemigo. ¿Cuál es la intención del enemigo, hermanos? ¿Cuál es la intención? Matar, matar, y no piensa otra cosa que matar. Dice Jesús, dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Robar aquello que tiene el nuevo creyente, destruir, acabar con su gozo, acabar con todo. Y dice Jesús, categóricamente, Él dice, yo he venido para que tengan vida, y vida de calidad con Dios, en donde el Espíritu Santo desarrolla su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todas estas cosas, mis hermanos. Entonces, allí está el Espíritu Santo. Yo les invito, vamos a unirnos en oración. Unámonos en oración. Dejemos, hermanos, dejemos aquellas cosas que nos quitan el tiempo. Pongamos orden en nuestra vida. Pongamos en orden todo lo que tiene que ver con aquello que no es provechoso. No digo que usted deje su trabajo. No tiene que dejar su trabajo. No tiene que dejar a su familia. Pero sí hay que organizarse para cuidar a los nuevos creyentes. Eso tenemos que hacer. Así como lo hicieron. ¿Quiénes lo hicieron aquí? Los discípulos. ¿Y quién más? Bernabé. Fíjense qué importante. Me gusta esto. Pero también
nos compromete. Y nos compromete con el Señor. Pero es mucho, muy bueno que estemos comprometidos con eso. Porque lo que apremia, lo que amerita, lo urgente, hermanos, es que toda persona reciba a Cristo Jesús como su Salvador personal y crezca en Cristo, y crezca y madure y hable de Cristo Jesús también. De modo que crea en Cristo y tenga vida eterna, tenga su vida invertida en el Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Le invito a tomar una decisión. Tome decisión. Es necesario que usted tome decisión. Porque si no toma decisión, no va a pasar nada, mis hermanos. Vamos a seguir igual. Yo les decía a algunos hermanos que aquí en la iglesia debemos quitar nuestra cara de sargento mal pagado. Debemos quitar eso, mis hermanos, porque no ayuda. No ayuda, mis hermanos. Debemos quitar eso. Debemos comprometernos en el Señor. Póngase de pie y vamos a orar. Tome una decisión y dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Voy a ser un cuidador. Voy a ser un hombre en tus manos que esté siempre dispuesto a cuidar a los que tú has redimido, a los que tú has comprado con tu sangre. Yo quiero ser un Bernabé. Yo quiero ser una persona que esté en tus manos, disponible, dispuesto para hacer bendición en tu iglesia, para hacer bendición en tu obra, para hacer bendición en tu evangelio, que se proclame tu evangelio. ¿Quiere usted tomar esta decisión? Toma esta decisión, mis hermanos, y va a ver usted que la iglesia va a florecer, su vida va a florecer, porque su vida va a caminar con propósito, va a vivir con propósito, porque vive ese propósito, con ese propósito de servir al Señor. Yo le invito, tome esa decisión, arregle su vida, póngase a cuentas con el Señor. Que el Señor use nuestra vida, que el Señor santifique nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y acabe con todas aquellas cosas que nos estorban, que no nos ayudan. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra, porque podemos ver aquí cómo tú llegaste personalmente ante Saulo, este hombre que vivía en opresión, pero le salvaste, le perdonaste, cambiaste su vida, y este hombre empezó a proclamar su nombre, empezó a hablar de Jesús con mucho valor, con mucho gozo, con mucho entusiasmo, aún ante la oposición. Y cuando se vio en peligro, ahí estuvieron los discípulos, ahí estuvieron los hermanos para auxiliarle. Cuando le acechaban, allí estaban los hermanos, cuidándolo. Esto es lo que necesitamos hacer nosotros como discípulos tuyos, como hijos tuyos, como iglesia. Y te ruego, Dios, que tú nos santifiques como iglesia, nos santifiques como padres, mis hermanos jóvenes, toda aquella persona que ha recibido a Jesús, que tú perdones nuestras faltas, porque necesitamos llevar a cabo nuestra vida de servicio, que seamos discipuladores, que seamos consejeros, hombres siempre dispuestos, atentos, diligentes para atender a los que están recibiendo a Jesús. Ya te conocemos tu palabra, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, ya hemos aprendido que nos ayuda en nuestra debilidad y que intercede por nosotros, que Cristo intercede por nosotros, que tú, Padre Celestial, estás por nosotros. Estamos sumamente capacitados, pero hay algo que nos estorba, y quiero, Señor, pedirte que en este momento tú nos quites aquello que estorba, perdones nuestros pecados, tu Espíritu Santo obre en santificación en nosotros, de modo que podamos llevar a cabo esta labor, Señor, porque es necesario que glorifiquemos tu nombre, que honremos tu nombre, que exaltemos tu santo nombre, que verdaderamente las personas que nos ven, que nos oyen, vean que vivimos en Cristo Jesús,
Estamos para Cristo Jesús y que ellos puedan crecer. Te rogamos, Dios, tu misericordia. Y aquí estamos como iglesia. Usa nuestra vida, Señor. Y gracias por santificarnos. Gracias, Dios, por tu misericordia. A ti te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos.